Hoy jueves 12 de septiembre. Hoy nos obliga la situación, y en particular un titular del periódico Diario Libre, a hacer una aclaración que será necesario hacer puntualmente a todo el que quiera sacar provecho de manipulación de información. Diario Libre titula: El Estado cede a Barrick concesión planta de electricidad por 40 años. Este mismo diario debe reconocer que la Barrick, cuando le compró al grupo Villella a Monterrío, le resolvió un problema financiero a esa familia y a otras ligadas a ese proyecto. Lo mismo que cuando adquirió las dos plantas flotantes Estrellas del Mar para suministrarse la energía que en este momento alimenta al Emporio, en lo que entra en operación la planta que ellos mencionan que tiene un tratamiento de concesión de operación por 40 años. ¿Por qué 40 años y por qué una concesión tan especial para esa planta? Bueno, porque esa es la Quisqueya 1, que ha sido construida en San Pedro de Macorís en una asociación entre Barrick Gold Corp con Eje Jaina, o sea, con la familia Vicini, que construyó una planta exactamente del mismo tamaño, en el mismo sitio y contigua, por tanto, a Quisqueya 1. Aquella es Quisqueya 2, con la misma capacidad. Esta planta de 215 megavatios puede procesar búnker C, o sea, petróleo semiprocesado, o gas natural. El consorcio ha pedido tan larga concesión de operación, o sea, Barrick y Gold Corp han pedido una, porque son los 40 años que proyecta estar vigente la explotación minera, y porque esa explotación minera, para estar garantizada, necesita energía barata, que procese en un primer caso, porque es una planta dual, sus calderas están preparadas para quemar indistintamente búnker C o gas natural, que procese, va a comenzar procesando búnker C porque no tiene suministro todavía identificado de gas natural, cosa que se supone va a ser una solución pronta, en razón de que si ya hay 450 megavatios que pueden procesar gas natural, y al lado de esos 450 megavatios está Cogentrix, que son 300 megavatios, que tiene vocación para consumir gas natural, estamos hablando, por tanto, de un centro de generación que va a demandar 750 megavatios, que va a ofertar 750 megavatios con vocación a alimentarse con gas natural, que lógicamente va a demandar o una gran planta de recepción y procesamiento de gas natural, o un suministro continuo para esos tres centros de generación desde alta mar, porque está muy cerca del mar, mediante una tubería especial y descarga permanente de buques. La fórmula que sea, lo que buscaba Barrick con esto, que por cierto, para poder operar esa planta, ya instaló una línea de alta tensión a 220 kVA desde San Pedro de Macorís hasta Pueblo Viejo, en Cotuí, una línea dedicada que va a compartir con CDE cuando cuando libere una parte de la producción de esa planta, de manera que la pueda aprovechar CDE a un precio razonable. O sea, Diario Libre, que destaca esta concesión porque la cree privilegiada, debe saber que esa es la manera como se garantiza
Bafri y Goldcorp tener la disponibilidad de una planta que puede producir a bajo costo y al mismo tiempo contribuir a predecir, a controlar costos operativos de su planta de procesamiento de oro, plata, cobre y zinc. Recordemos que en esta primera etapa Bafri y Goldcorp van a producir oro y plata, pero que en una segunda etapa van a incorporar unidades de procesamiento para también producir cobre y zinc. El zinc en la concesión de Pueblo Viejo y de Goldcorp allá en Pueblo Viejo Dominicana existen cantidades extraordinarias, realmente masivas, y el cobre es suficiente como para estar presente en el mercado internacional. Lo que pasa que en estos momentos los precios del oro y de la plata son los más atractivos y por tanto se fueron adelante con esos productos. Ahora bien, para producir en términos económicos razonables y poder suplantar energía de emergencia que obtienen de Monterrío, que se la compraron a los Vilella de 110 megavatios, y de las dos estrellas del mar, una procesando Bunker C y ambas procesando Bunker C, esas dos plantas, esos dos grupos generadores que producen en total unos 215 megavatios, sin embargo no pueden transformarse a procesar gas natural como lo está haciendo ya y está previsto con Quisqueya 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta institución? Que, por cierto, tuvo que colocar a Monterrío y a las dos estrellas del mar fuera de la inversión de Bafri y constituir una compañía aparte, porque el gobierno no le aceptó que eso era inversión del proyecto y por tanto no aplica el tratamiento fiscal que se le va a dar a Bafri Gold y a Goldcorp en Pueblo Viejo para estas dos plantas, que en su momento quedarán únicamente al servicio del sistema eléctrico interconectado. Si eso le preocupa a Diario Libre, que sepa que eso responde a una necesidad de sobrevivencia, de economía, de equilibrio económico-financiero para Bafri Gold y Goldcorp tener una concesión a 40 años de una planta específica que puede en tiempo, digamos que previsiblemente corto, pasar a procesar en vez de Bunker C, gas natural, que existe en abundancia suficiente y que es a mucho más bajo costo que el Bunker C. Bien, miren, el presidente de la República aclaró ayer, muy oportunamente, que los 500 millones de dólares que ha solicitado le apruebe el Congreso para ser colocado como bonos en el mercado soberano, se debe a que eso estaba consignado en el presupuesto. Y aunque estaba en pesos en el presupuesto, el gobierno ha preferido, por razones estratégicas, convertirlo en una deuda en dólares. O sea, no se está incrementando la deuda. Esa deuda ya estaba aprobada por el Congreso. Ha sido necesario precisarlo porque de verdad que se crearon una serie de confusiones. Ayer aquí con nosotros Andy Daguarre, que es asesor del Poder Ejecutivo, lo aclaró también. Y eso creo yo que es necesario que también el presidente lo haya hecho para que se entienda mejor la situación. Hubo una primera información de fuente oficial que probablemente fuera la mayor distorsionadora, porque se dijo que era la manera como el gobierno estaba afrontando la insuficiencia de dólares. Tiene ese efecto, porque a usted incorporar al torrente monetario y financiero 500 millones de dólares en vez de el equivalente en pesos, unos 20.000 millones de pesos o 22.000, usted lo que está es incrementando la disponibilidad, las reservas en moneda dura para un país que todos sabemos es esencialmente dependiente de importación de materias primas básicas o semielaboradas.
La característica de la economía dominicana es esa. Entonces, cuando se notó que había cierta presión sobre la moneda nacional por demanda de dólares, entonces el Estado buscó por dos vías. Número uno, resolver un problema que ya había sido previsto y es cubrir un déficit con deuda local en pesos, convertirla en dólares. Es simplemente una operación financiera, pero definitivamente aprobada y que forma parte de lo que es la deuda del Estado Dominicano. Ayer el presidente dio el primer palazo para la construcción del Hotel Real Intercontinental en Santo Domingo, ahí en la avenida Winston Churchill. Es un hotel que de más de 20 pisos con unas 270 habitaciones. Es un grupo salvadoreño que tiene presencia internacional. En Centroamérica se da esa situación, grupos económicos que tienen una visión transnacional de negocios, existen allí y están presentes no solamente en República Dominicana, sino también en muchísimos otros países. Este grupo, el grupo POMA, es probablemente el más rico, uno de los más ricos de El Salvador. Y aquí es bueno que ustedes sepan que hay grupos económicos importantes centroamericanos presentes. Entre ellos hay el grupo que lidera el Ingenio Barahona, es un grupo guatemalteco también importante, lo mismo que está aconteciendo con otras nacionalidades de América Latina que ya están presentes en República Dominicana. Este grupo POMA tiene unos 15 hoteles en otras partes del mundo, no solamente en Centroamérica y en República Dominicana con esta construcción que se inicia. Lo que importa es que la República Dominicana todos los días da demostraciones de ser un centro atractivo de inversión extranjera. Es un panal de miel a la que vienen los inversionistas a buscar oportunidades de negocios diariamente. Es interesantísimo el diagnóstico que hace padre e hijo, principales ejecutivos del grupo POMA, de por qué ubican ese hotel en la Winston Churchill y lo que está destinado a ser Santo Domingo como un centro de negocios de la región. Lean eso para que adviertan hacia dónde está previsto se conduzca la economía dominicana y todas las fuerzas productivas que hoy componen el cuerpo económico dominicano. Buenos días, don Orión. Buenos días, buenos días. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Bueno, adelante y valor. Muy bien. Saludos, amigos, saludos. Hoy temprano en la mañana, uno analizándolo o leyendo la prensa temprano en la madrugada, uno dice, bueno, la República Dominicana tiene que dar un salto rápido en materia de calidad respecto a cosas que ya han resuelto países con economía del tamaño de la nuestra, pero sobre todo tiene que resolver su capacidad de diagnóstico, de análisis, de todos los problemas fundamentales que nos afectan a los fines de poder buscar medicina que sean efectivas y que tengan un efecto relativamente rápido. Hay cosas que usted vamos a poner un país, El Salvador. Sí, en El Salvador usted puede encontrar un mercado todavía con niveles bajos de higiene, puede encontrar alguna situación de la que aquí vemos, pero no va a encontrar que estén peleando por el vertedero de depósito de desechos sólidos en una demarcación tan grande como el mentado Gran Santo Domingo. Y cuando usted se adentra a averiguar qué es lo que pasa, es puramente un control de tipo económico, sin que el ofertante, el municipio ofertante de ese control,
le diga a la ciudadanía, mire, nosotros vamos a hacer una inversión ahí. Por lo pronto vamos a resolver el problema de ingreso de los camiones hasta el vertedero, que la compañía que lo tenía adjudicado no hizo nada y que en términos legales nos corresponde a nosotros resolver ese problema. No, no, no. Aquí se toman decisiones rápidas e improvisadas solo para agravar la situación. De hecho, el problema de la recogida y depósito final, perdón, de los desechos sólidos en el Distrito Nacional, el municipio de Santo Domingo Este y los municipios circundantes, oeste y norte, se agrava. No ha tenido ninguna solución a partir de que se produjo la recuperación del control del vertedero de Duquesa. Un vertedero levantado, construido con fondos japoneses en una oportunidad que se suponía que iba a ser la solución definitiva, porque era ya no solo un depósito, sino una forma de tratamiento y de manejo de los desechos sólidos. Hoy, el ciudadano ordinario no se pregunta por qué hay tanta basura en el Gran Santo Domingo. No quieren que nos acostumbremos a eso. Tenemos el problema de virus o de brotes, de epidemias que se agravan, como el dengue. Y nadie dice nada, sino que aún una persona que es el alcalde de Santo Domingo Norte, bueno, decidió que él es el que tiene que resolver ese problema, que eso está de este lado y punto, como si estuviésemos en época de la colonia. Y es un problema de salud, es un problema ambiental, y todavía no tenemos a las áreas del Estado que digan, no, esto no puede ser por razones de orden público, ya no por interés municipalista. Ese tipo de cosas ya no deberían ocurrir en una metrópoli como la dominicana y en una sociedad como la dominicana. Eso es no solamente inconcebible, sino inaceptable, no puede ocurrir. Entonces uno encuentra que hay pleito entre el alcalde de Santo Domingo, por ejemplo, se queja el alcalde de Santo Domingo de que no hay lugares para instalar más estaciones de transferencia de basura. ¿Tú sabes lo que es una estación de transferencia? Nada, un solar grande que lo cerquen con bloques y lo llenen de basura al aire libre a la espera de que unos camiones depositan ahí y otros recogen. Si el que recoge se tarda, pues eso está al aire libre y produce, ya ustedes saben los efectos de carácter ambiental y de carácter de salud, a veces devastadores. Eso no puede ser, eso es intolerable. El gobierno tiene ya que intervenir eso. Eso de que estemos llenos de basura hoy, mañana la recogen, pasado mañana otra vez llenos de basura, eso no puede ser. Eso no puede ser. La ciudad de Santo Domingo no puede darse ese lujo por múltiples razones, y una de ellas por razones de carácter económico. Es decir, nosotros somos una ciudad que es la puerta de entrada de un turismo que sustenta casi 4.000 millones de dólares al año. La puerta de entrada básica. Hay otra puerta que está al este y otra puerta al norte. Pero la puerta básica, el reflejo de lo que es la sociedad dominicana, es su capital, que se encuentra en internet, que se explica cuál es su situación de orden sanitario. Eso no debería ser. Ese es un aspecto perdón, que yo quería establecer. El otro es, yo creo yo que tengo una solución por el momento, los intereses corporativos que se exceden. Pedro leyó una noticia de primera página, indudablemente sacada totalmente del contexto global que debería entender el ciudadano ordinario, pero bien, se borran de las páginas de los periódicos como si fuese una mala tinta, temas esenciales de la nación, como el tema eléctrico. ¿Hasta cuándo 2 o 3 programas pueden intentar mantener sobre el debate público las políticas públicas que se le han propuesto a la nación, que se le han anunciado a la nación para resolver el tema eléctrico en un periodo de 3 años? La sociedad dominicana de verdad sabe que
en 3 años el gobierno está dispuesto a un sacrificio que en que se va a obligar a que incurran casi una generación completa posterior. Porque para que ustedes sepan, la construcción de 3 plantas requiere de un financiamiento. Y ese es el inicio del problema, de la solución del problema definitivo. ¿Por qué? Porque en el 2016 habrán concluido todas las maldiciones de arreglos que se han hecho a través de acuerdos y convenios para cercenar la posibilidad de desarrollo del país y para enriquecer a unos pocos que siempre se han enriquecido burdamente, aprovechándose y amparándose en poderes. Pero en los periódicos no existe eso. En los periódicos se puede decir, por ejemplo, en una página cualquiera, que el gobierno va a adjudicar 2 plantas eléctricas en esta semana. No entienden ni han querido explicarle al país lo que eso significa para la vida del dominicano. Ya no hablemos ni de desarrollo, ni de relanzamiento de la economía, ni de programa estratégico de desarrollo a 30 años, ni nada de eso. Para lo que estamos vivos en este momento, ¿qué significa? Que el gobierno se apertreche de 1000 megavatios adicionales para ir con esa carga al oligopolio que domina el sector eléctrico y decirle, miren, Alinea va a entrar en el año 2016, ¿verdad, Pedro? Sí. Alinea van a entrar inicialmente estos 1000 megavatios que yo voy a producir. De mínimo costo. De mínimo costo. Y entonces a partir de ahí vamos a ver qué ustedes van a hacer. Tal vez cojan 2 cables y en una parte importante de su cuerpo péguenlo para que cojan toda su electricidad producida de manera burda. Pero eso no está en el debate. ¿Hasta cuándo puede pasar eso? O sea, ¿qué hacemos nosotros con el debate de la basura? Si hay un señor en Villamella que se ha pertrechado y dice que eso es de él, y hay otro en la feria que dice que él no le va a pagar nada y que por ahí no se puede entrar, y no se pueden entrar, están las hileras de los camiones, porque la carretera no sirve, porque ahí no hay ya un lugar de depósito de desechos sólidos, sino lo que hay es ya una cosa ahí, un lodazal, porque no tienen ninguna atención de carácter técnico ya, porque sencillamente un señor en Villamella dijo que eso es de él, y otro dice que no le va a pagar, y un tercero está metido entre los dos, que es Juancito, a ver qué se hace. Y ya, eso es todo lo que está pasando en el país. Y eso es intolerable, señores, eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, por eso que desde esta tribuna se reclama la intervención ya del gobierno central a través de los ministerios de salud, del Ministerio de Medio Ambiente, que asuman control de eso desde el punto de vista de que es un asunto de orden público, que no puede ser de la apetencia de funcionarios municipales totalmente descontrolados. Perdón, eso y los análisis, por ejemplo, caramba, no estamos nosotros ante un peligro por múltiples factores de que se produzca, de que la volatilidad del tipo de cambio afecte de manera directa los resultados de la previsión del índice general de precios. No, o sea, eso es política, eso alguien no puede razonablemente decir, es verdad, hay que tomar medidas, porque si en este momento la previsión de la inflación para fin de año global acumulada es de un 5%, y eso puede dispararla en razón de que el dólar, todo lo que usted tiene en este momento puesto sobre su cuerpo y lo que se está comiendo y donde está sentado y donde está cobijado, se tiene un componente en dólares mayoritario. Además de que el Banco Central es obligación, es esencial de su política controlar los precios. Claro. O sea, entonces, la inflación. Entonces, usted, sencillamente, usted viene y cuando el gobierno le dice de la previsión que tiene en el presupuesto de la nación, por Dios, no, yo veo hoy leí un grupo de economistas, eso incrementa la deuda externa, sí, los 500 millones de dólares. No hay que hablar, uno se pone, óigame, que nadie le diga nada, usted dice, ok, ¿eso está en el presupuesto de la nación? Sí. ¿Qué es el presupuesto de la nación? El presupuesto de la nación es una ley, digamos un estimado, que se convierte en ley por vía del gasto.
es un presupuesto, usted presupone lo que le va a ingresar, pero el legislador le dice, usted tiene un marco de gasto que va a ejercer en el año completo. Entonces el legislador también le dice, mire, las estimaciones que usted ha hecho, le faltan 70.000 millones de pesos para completar la previsión entre lo que nosotros creemos que le va a ingresar y lo que nosotros le obligamos a que usted gaste, al tope, no el mínimo, el tope que usted puede gastar. Entonces esos 70.000 millones nosotros se lo autorizamos para que usted lo busque fuera o dentro de la economía dominicana, en términos de crédito. Ya es un crédito, ya es una ley, lo que se está esperando es la mejor diligencia que pueda hacer el gobierno para colocar, para procurar esos dineros en términos de deuda. Déficit es deuda. Si está amparado en el presupuesto de ley del año en que estamos hablando. Entonces, no va a aumentar nada porque ya está señalado en la ley de presupuesto y de gastos públicos. Entonces, no aumenta nada. Lo que ha dicho, y 40 millones de veces se lo han explicado, pero es por eso, porque entendemos que el ciudadano ordinario no tiene derecho a recibir una información que no tenga tanta contaminación política o corporativa. Entonces le decimos, el gobierno anda buscando ahí 500 millones de dólares para contener el dólar. Y aquí lo que se necesita es incrementar la riqueza y no la deuda. Eso es no solamente es una expresión crasa de ignorancia, sino de mala fe, de abuso y de irresponsabilidad. Entonces, así no podemos, es decir, al ciudadano hay que decirle, ¿cómo vamos a resolver el tema eléctrico? Ya el gobierno le dijo, vamos a resolverlo, vamos a iniciar su vía de solución por el lado, en lo único que podemos, porque ya se ha demostrado que a esa gente no se puede resolver por los convenios y las desgracias que tienen. Vamos a resolverle compitiendo con ellos en la generación de energía. Eso es lo que ha dicho. Y vamos a resolver el problema del tipo de cambio en lo inmediato. Por una razón, yo no sé qué es lo que uno va a hacer para que esta gente entienda que este no es un país de estúpidos. Si colocamos 20.000 millones de dólares, 22.000 millones de pesos, perdón, en el mercado local, estamos nosotros entonces incorporando al presupuesto, incorporando a la actividad económica rápido, de manera de un momento para otro, 22.000 millones de pesos. Que es una deuda del Estado. Que es una deuda del Estado, pero en pesos, que sí te presionan los dólares. Pedro, autorizada por el Congreso. Pero si tú buscas peso en una economía que no tiene los suficientes dólares y tú te manejas solo con peso, cuando tú puedes con ese título que tú tienes de deuda generar dólares, exacto, ¿qué tú buscas? Pero elemental. Tú tienes un título que dice, Pedro, Orión, mira, tú puedes buscar 500 dólares o su equivalente en pesos. Una economía globalizada. No, tú vas a buscar 500 dólares, te pongo este ejemplo, 500 dólares o su equivalente en pesos, yo te autorizo. Búscalo, a nombre de CTV, está bien. Y yo digo, yo voy la semana que viene para Nueva York y yo necesito los dólares, pues yo lo voy a buscar en dólares. Claro. Por un ejemplo, porque es mi interés. El interés de la economía dominicana ahora, con ese título de deuda, que es una ley que pero eso lo saben los economistas que dicen le dice, vamos a buscarlo en dólares, porque cuando ingrese a la economía, estos dólares, quienes pagan deuda, es el Banco Central. Esos dólares cuando ingresa a la economía, su reflejo es de disminuir la presión del tipo de cambio. Elemental, ingresa a la economía. Si el señor Pepín Corripio decide decir, yo tengo en el exterior 1.000 millones de dólares, lo voy a traer y lo voy a guardar en uno de los bancos nacionales. ¿Qué tú crees que eso, qué reflejo tiene eso sobre el tipo de cambio? De disminuir de presión. Al revés, que un empresario diga, yo tengo 1.000 millones en un banco, lo voy a sacar y lo voy a meter en un banco de Miami. ¿Qué tiene sobre la economía? Bueno, que presiona más el tipo de cambio. Yo no sé por qué es tan difícil explicar eso. Como por último digo, para que ustedes vean, le puse cómo es que nosotros le estamos ofreciendo la confusión como elemento principal, como el insumo principal a la ciudadanía. Que ahora hay una campaña, a mí me parece aviesa, abusiva, contra el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que le dicen que como él sabía, él tenía conocimiento de que el señor Nuncio estaba en malos pasos, el Burusoque en problemas de pederastía.
Pederastia, perdón. Sí. El señor, Nicolás, Sí. lo que debió fue informarle a las autoridades. Pues sí, pues lo informó. Entonces, no, pero entonces, ¿por qué es un abuso? Usted tiene que decirle, el nuncio es un embajador, un diplomático. Nosotros, la República Dominicana, somos parte signataria del Acuerdo de Viena sobre cómo se maneja la diplomacia en el mundo. Exacto. Para esos casos, salvo que no sea un delito flagrante, o sea, que usted encuentre una gente cometiendo el delito, un embajador, usted lo lleva porque lo inhabilita de cometer el crimen y luego inmediatamente ingresa todo el andamiaje de burocrático y protocolar de la diplomacia internacional. Lo que hizo el cardenal fue lo correcto. Al país que envió al diplomático se le informa que hay indicios que señalan que ese señor está violando las leyes dominicanas desde el punto de vista criminal y se le dan las evidencias que puedan ser del lugar. Y ese país hizo lo que hizo ese Estado, hizo lo que hizo el Papa, que es el jefe de ese Estado, el Estado del Vaticano, lo cancela, lo lleva a Roma y en el ordenamiento jurídico de Roma puede ser juzgado ese señor puede ser juzgado conforme a las evidencias que presenta el Ministerio Público Dominicano. Pero lo que hizo el cardenal como parte de ese andamiaje jurídico, político, que es la Iglesia Católica, que tiene una conexión jurídica política con nosotros a través de un concordato, hizo lo correcto. Entonces no, y entonces ponen a la gente a hablar. Él debió decir, él estaba callado y sabiendo que el hombre decía eso. No, así no. Fue él que lo denunció. Entonces, yo le personalmente digo, al Papa. Yo fui a Roma especialmente a decir al Papa en los pasos que andaba este caballero. Cumplió con un protocolo de carácter jurídico diplomático de decirle al jefe del Estado que envió a este señor en calidad de embajador en qué malos pasos, como dijo el Monseñor Agripino Núñez, andaba este caballero. Entonces no actuemos así. Otro diputado dice, traigan a Vincho Castillo para que explique por qué una herencia de una finca todavía no la han repartido en su familia. No sea pendejo, así no se puede, Pedro. Es lo que te quiero decir, así no se puede. Vamos a combatir con hidalguía todos los temas. Vamos a tratar, señores, de que la República Dominicana dé ese gran paso hacia adelante que todo buen dominicano desea. Lo único que no han podido denostar es que el presidente Danilo Medina trabaja los 7 días de la semana y que es verdad que hace magia y es verdad que está siendo atento a todos los temas nacionales, grandes y pequeños, que está preocupado por el tema de la educación, que está preocupado por el tema de la salud, que está trabajando con el turismo, miren lo que Pedro acaba de decir, que yo estuve en esa actividad, lo de un hotel de 21 pisos, 217 habitaciones, los mayores estándares del mundo, en el mismo centro del polígono central. Diligencia, señores, trabajando por este país. Entonces, la canallada no puede ser, es lo que voy a terminar. Muy bien. Don Héctor, buen día, hombre. Buen día. Me pasemos. No, de ninguna manera. Muy bien. Don Pedro y Orión se fueron adelante con temas que nosotros pensábamos también tocar, pero como lo han completado. En el caso de las plantas, solo quiero agregar al comentario de Orión que esto no está lejos, que ya la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ha hecho el anuncio para octubre, o sea, para el próximo mes, o sea, menos de 30 días, ha dado la información. Esto había gente que estaba celebrando en el país, que entendían que el plan de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales no va para ninguna parte y que eso estaba paralizado, que no iba a pasar de los anuncios. Bueno, pues esta nueva información de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales lo que viene es a reiterarle a la sociedad que debe confiar en ese plan para darle una salida al problema eléctrico en la República Dominicana, con la diferencia de que se está pensando, además de los temas que siempre se ponen en la mesa, como es de que las empresas sean más eficientes, que reduzcan las pérdidas. No, se han tratado temas, el cambio de la matriz eléctrica, utilizar combustibles
de precios más atractivos y que hagan una tarifa más estimulante para los agentes económicos y el consumo doméstico, y lo que son las mejoras en el sistema de redes, pero está el tema también de todos los acuerdos y contratos que se den en el sector, que sean transparentes y que también que se sometan al escrutinio. Todo esto, la información es que va en marcha y que el programa tiene fecha, que no se trata de anuncio. Y el tema y el proyecto de los 500 millones de dólares debe servir también a la administración del gobierno de lección para entender que en la República Dominicana, como ha referido Orión, hay una base mediática preparada para la desinformación. Fíjense cómo se reseñan declaraciones de varios economistas. Si ustedes lo observan, se van a encontrar con una práctica que se da hoy en República Dominicana, y es que no se citan el background o el antecedente de una información. No hay una explicación de que estaba en el presupuesto del Estado para el año en curso, 2013. Nada de eso se hace referencia, sino se le dice a la sociedad, se está aumentando el endeudamiento externo. Entonces, esto debe dar lugar para entender la importancia de que desde la administración del Estado se vea el valor, en este caso, la participación de los medios de comunicación. Ya los medios de comunicación han dejado atrás el clásico criterio de que estaban para informar con veracidad y que estaban también para llevarle entretención a la sociedad. Como siempre se hablaba, no. Hoy nosotros tenemos toda una estructura que está lista para sencillamente defender intereses que presentan una agenda. Si ustedes quieren vean lo que ha pasado. Está en desarrollo el programa de la tanda extendida. En cualquier país, una novedad como la tanda extendida que comienza desde los medios de comunicación, el interés, usted diría, bueno, pero vamos a ver historia de cómo están las escuelas con tanda extendida, cómo los muchachos y las muchachas han recibido esta nueva modalidad en la educación pública en República Dominicana. Vamos a hablar con los profesores, vamos a hablar con el personal de conserjería, cómo ven la nueva experiencia y llevarle a la República Dominicana ese ambiente que se está viviendo en la escuela dominicana con la entrada de más de 570 escuelas ya en la modalidad de tanda extendida. Pero otra historia interesante, cómo desde la administración del gobierno se desarrolla con toda la eficiencia y la agilidad que se requiere un programa tan amplio como el desayuno escolar, que usted diría, bueno, pero mover más de 1.4 millones de raciones en un programa de ese tipo y la velocidad con que funciona, cómo funciona. Pero tampoco usted ve las iniciativas que se están ejecutando en el sector salud. Por ejemplo, esto mismo, cesaron la cuota de recuperación. Ver cómo también esto contribuye incluso a la agilidad de las actividades de los hospitales, porque ya un paciente no tiene que perder tiempo en una ventanilla para solucionar la condicionante de la cuota de recuperación. Usted toma el cuadro dominicano y dice, son múltiples temas que darían historias ricas, de mucho interés para los ciudadanos y ciudadanas, además de que le da una información objetiva de lo que está pasando en la sociedad dominicana. Y esto debe llamar la atención a las personas que le dan seguimiento a los medios de comunicación. Don Pedro siempre ha dicho una frase que repite, que un día vamos a despertar descubriendo que la República Dominicana ha dado el salto, que está en el conjunto
ya de los países que alcanzaron el desarrollo. Esa explicación que daba el representante del Grupo Poma, su máximo ejecutivo, aquí en Santo Domingo, él dice, bueno, ¿por qué instalar un hotel en el centro del polígono central en Santo Domingo, en el sector Piantini, porque esto queda en el sector Piantini de la capital? Un hotel de más de 200 habitaciones, una inversión de 70 millones de dólares, 21 pisos. El más alto. Y usted dice, bueno, ¿por qué esta ciudad tiene las condiciones físicas para tener un hotel de esa categoría? Que hay incluso, que no se plantea, eso se convierte en un centro de convenciones. También tiene todas las condiciones para que desde el exterior o internamente se organicen allí convenciones, esté el lugar adecuado. En eso estaba el presidente Danilo Medina ayer entre sus actividades, participando en el primer palazo para comenzar esa obra. Y fíjese con la claridad que ven estos inversores extranjeros el presente dominicano y sus perspectivas. Se trata de un grupo, no es un grupo que viene a República Dominicana a inventar, no. Este es un grupo que tiene presencia en la región. Tiene en el exterior 15 hoteles de 5 estrellas. Y esto también debiera también llamar la atención. Pues, ¿por qué ocurre esto con respecto a República Dominicana? ¿Por qué República Dominicana se mantiene como un espacio en el Caribe que concita la confianza de los inversores nacionales y extranjeros? Esto pasa como una nota más. Si ustedes cogen incluso la información, el título, dan la ceremonia de inicio y hay informaciones de las que se publican que no tiene detalles de las explicaciones que daba el Ejecutivo del Grupo Poma de El Salvador. Un último tema que quiero tratar es el tema del hacinamiento en las ciudades. Ese estudio que ha puesto en manos de la sociedad el despacho de la vicepresidenta de la República, responsable de las políticas sociales, los programas sociales del gobierno, debe llamar a reflexión de la sociedad dominicana y de las organizaciones nacionales. Usted se encuentra ahí con el problema del hacinamiento. De entrada, usted va a ver las condiciones socioeconómicas que lo generan, pero también, cuando usted comienza a ver toda la información, va a poder meditar y establecer cómo el dejar hacer, el dejar pasar, ha contribuido a que este sea un problema grave en República Dominicana, que las principales ciudades tienen un problema de hacinamiento grave, que es un abono para las enfermedades infectocontagiosas, que es un abono para la violencia. Y ahí hay que preguntarse, ya que los ayuntamientos, los gobiernos locales, tienen que entender en la República Dominicana que son gobiernos locales y que tienen que tener la capacidad para ser, en este caso, actores confiables para el gobierno central y que puedan desarrollar programas conjuntos para afrontar un problema tan grave como es el del hacinamiento. El uso del suelo, que hay lugares que no se deben usar. Por ejemplo, eso que usted ve que le colocan prácticamente a orilla de un río viviendas, como ese problema grave que se da en San Cristóbal, que tan pronto el río crece, se lleva todas las viviendas. Y pasada la creciente, inmediatamente se colocan las personas que sobreviven en el mismo espacio. Y usted pregunta, ¿y el gobierno local qué hace? No, nada. ¿Quién tiene que ir a darle asistencia a los damnificados? El gobierno central. ¿Quién tiene que ir a darle los servicios? El gobierno central. Porque los gobiernos locales, en algunos casos, no se dan por aludidos. Fíjese el problema de la basura que se ha creado y sencillamente usted se encuentra un alcalde de Santo Domingo Norte, bueno, que dice, bueno, yo tengo los molleros, y le enseñan los molleros a los demás. Pero se encuentra también con el conjunto de los gobiernos locales
que no han presentado una solución estructural al problema. Y se dan paliativos, vienen acuerdos que se le anuncian de manera periódica y al poco tiempo volvemos a sufrir la crisis como la que ahora tienen que cargar los habitantes del Gran Santo Domingo. Esto debe dar lugar a entender que los gobiernos locales tienen que asumir su rol en la sociedad dominicana y que tienen que ser capaces de convertirse en actores que conciten la confianza del gobierno central y que puedan actuar de manera aunada. Así es. Mozart. Gracias, Tineo. Buenos días. Miren, todo lo que ha acontecido durante las últimas 24 horas en torno a medidas importantes que ha tomado el gobierno dominicano, que van fundamentalmente en la dirección de mantener la estabilidad macroeconómica en el país, plantea una vez más la necesidad que tiene el Estado y el gobierno de cuando va a implementar medidas de esta naturaleza, ser cuidadoso, manejar con mucho tacto la información que va a servir, porque en ocasiones, sin proponérselo, deja abierta la brecha para que la manipulación mediática y política opositora pues haga de las suyas. Ayer, cuando se planteó el asunto de los bonos, un elemento que a nosotros nos impactó inmediatamente fue con la coletilla aquella de que los bonos eran para evitar que el mercado cambiario se descompusiera y hubiese alza en el dólar. Cuando un gobierno plantea, o desde el gobierno se plantea, un mecanismo como ese, y es el mismo gobierno que desde el Banco Central ha dicho, y el mercado lo indica, que ya se habían implementado medidas para un movimiento que hubo en el dólar que lo disparó y lo llevó a más de 43-1. Exacto. Y nerviosismo. Las autoridades monetarias asumieron medidas de tipo monetario y, dispusieron cambios en las tasas de interés y le informaron al país e iniciaron la inyección de 200 millones de dólares. Se inyectaron alrededor de 60 y tantos millones de dólares como primera partida. Y inmediatamente el mercado comenzó a tomar su curso de estabilidad y comenzó a desaparecer el nerviosismo en el mercado. Entonces no es posible que 2 semanas después le estemos diciendo al país que vamos a apelar a unos bonos en el mercado internacional para evitar que se dispare la tasa. Ya eso de por sí crea un ambiente propicio para la manipulación mediática y la manipulación opositora. Entonces eso hay que cuidarlo. Y fíjense quién lo manejó en forma magistral: el presidente de la República. Va a la actividad esta del primer Picasso para la importante infraestructura hotelera que se va a construir en la Churchill. Los periodistas le marchan sobre el tema de los bonos y el presidente solo le recuerda al país que había contemplado $1.000 millones en el presupuesto. Ya se habían colocado 500 y estos son los otros restantes 500 millones de dólares. En el 2013. Exacto, en el 2013. 2013 sí. Pero el presidente, ustedes no escucharon ahí al presidente decir, porque eso es para la estabilidad del dólar. No. Porque no es ¿y por qué decir eso? El programa de su ejecución. Es un asunto de coherencia de un presupuesto que donde estaban establecidos $1.000 millones y ya eso se ejecutó. Entonces, tenemos que tener cuidado. Los gobiernos deben tener cuidado. ¿Ustedes saben por qué? Porque lamentablemente aquí hay una actitud perversa, insana y que le hace daño a ellos mismos, a la oposición, que por eso ha ido perdiendo espacio y crédito.
porque están tan enceguecidos, están tan traumatizados frente a un partido de la Liberación Dominicana que ha sacado ganancia de causa por su comportamiento y por su gestión y por su liderazgo, que entonces pierden de vista que ellos están ahí no para manipular información como recurso opositor, sino para demostrarle al país que cuando un gobierno falla por tales o cuales cosas, bueno, usted plantea con criterio objetivo qué es lo que está aconteciendo y si tiene que adelantar a la población que el camino correcto era este, pues plantearlo y no manipular. Porque fíjense con lo del Banco de Reserva, una operación natural de traspaso de cartera de una entidad oficial a otra, inmediatamente, pero hay que ver eso con ojeriza, algo pasa en el Banco de Reserva de la República Dominicana, porque todo se ve desde la oposición, que toda medida oficial, toda medida gubernamental. ¿Sabes lo que dice Alejandro Fernández, el asesor financiero de Hipólito, sobre esa operación? Sí. Que esa operación contribuye a aclarar un problema, una preocupación que ellos tenían. Sí. Y es que mucha deuda de reserva era deuda pública y que ahora, de manera bonancible, el reserva la pone en manos privadas para que la cobre más efectivamente. Sí. Pero lo que quiero decir, sí, tranquilo está. Pero lo que quiero decir, está tranquilo. Mire, sí. Pero es el mismo que manipula el asunto de la deuda. ¿Usted entiende? Lo que quiero decir es, señores, que hay que ser cauto, porque los francotiradores desaprensivos están ahí presentes. Entonces no se le puede dar la más mínima brecha. Y yo pienso que se le abrió una brecha con esa coletilla, se le abrió una brecha a la manipulación. Por otra parte, me alegra que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, el buen amigo Rubén Bichara, haya aclarado rápidamente que el asunto de la licitación para la adjudicación ya está a tiro de ir, que eso es asunto de octubre próximo. Se le quita el sueño ya. Eso es importante que él diga eso. Ahora yo voy a insistir con el presidente y con el eficiente y confiable Rubén Bichara, de que se tomen un cafecito con Boden, con Ortega Tous, José Luis Moreno San Juan. Esos son técnicos, primero, muy reputados, con experiencia demostrada y de buena fe. Ellos han hecho un planteamiento que a mí me parece que debe ser atendido tan inmediatamente como lo contempla la urgencia de un decreto presidencial poco manoseado. El decreto 167-13 del pasado mes de junio, cuando el presidente Danilo Medina declara de emergencia nacional el déficit eléctrico de la República Dominicana. No interesó mucho a la prensa. No, ese decreto no fue muy se difundió, pero yo quiero recrear eso el background en este contexto. Hay un decreto 167-13 del presidente Danilo Medina del 21 de junio pasado que declara de emergencia nacional el problema del déficit eléctrico en la República Dominicana. Y saben una cosa, nosotros hemos sido abanderados y hemos ponderado en su justa dimensión la forma responsable con que un presidente por primera vez enfrenta el problema eléctrico como lo está enfrentando el presidente Danilo Medina. Pero nosotros advertimos lo mismo que advierten esos reputados consultores. No basta, señor presidente, con que iniciemos sin dilación, como lo plantea Bichara, la construcción de esas plantas a carbón, 300 megas cada uno, son 2 plantas. Usted, señor presidente, usted, señor Bichara, saben perfectamente, mucho más que yo, que la construcción de 2 plantas de esa naturaleza conlleva más de 3 años.
su puesta en operación ya. Y frente a la emergencia nacional que usted mismo ha decretado, presidente, señor presidente, pienso que hacen falta medidas adicionales que muy bien pudieran ser las que plantean esos técnicos, que son medidas de corte administrativo, que pueden ser elementos importantes para avanzar en procura de evitar lo que en su decreto usted plantea, dentro de sus considerando, el primero de los cuales dice que el sistema eléctrico de la República Dominicana se encuentra en una situación de crisis ya prolongada que se refleja en un creciente déficit del suministro de electricidad que afecta gravemente a todos los sectores productivos del país, la vida cotidiana de los ciudadanos, además de comprometer recursos del Estado que se requieren ser destinados a demandas sociales inaplazables. Yo le agrego, y no tiene por qué decirlo ahí, que esos recursos a los que se refiere el presidente son los 1.500 millones de dólares que tiramos al sumidero anualmente para esas generadoras que son las que manipulan informaciones en ese sentido. Pero además, el elemento nodal, miren lo que dice este decreto en lo subconsiderando, que de los informes presentados se concluye que el déficit de generación de electricidad, de no atenderse de forma inmediata, alcanzaría a los 2.887 megas para el 2016, dentro de 3 años, señor presidente, lo que podría significar un colapso total del sistema. Entonces, frente a un planteamiento tan responsable del presidente y previsor del presidente de la República, con todo el respeto, yo insisto, señor presidente, en que hace falta un café con gente que sabe de eso, tanto como Bichara, ¿verdad? Y como todo su equipo eléctrico eficientísimo que usted tiene ahí, gente eficiente y gente confiable. Yo pienso que esas medidas que ellos, como la mesa para la venta de combustible y la revisión de los contratos en lo que tiene que ver con la venta desde las generadoras a las empresas distribuidoras, son elementos que pueden discutirse muy bien para nosotros tratar de avanzar en eso que usted muy bien ha señalado como una situación de emergencia nacional. Bien. Bien, señores, hoy es jueves agropecuario. Ya tenemos en la sala de entrevista al presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz Incorporada, FENARROZ, un hombre del Cibao, Iván Tío Pimentel, que probablemente se trasladó hoy temprano aquí, o quizás amaneció, porque ese es un productor de allá, de la zona, con quien vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y que las propias autoridades están llamando la atención. El Ministerio de Agricultura acaba de emitir una publicación que la titula de la siguiente manera: arroz, 2 puntos, cultivo clave en la seguridad alimentaria de los dominicanos. Por tanto, de ese tema que vamos a hablar. Incluye, sí, ese es el tema que nos va a concitar. Vamos a pasar unos mensajes y de inmediato a la sala de entrevista.